Pues yo empecé con 8 años en el equipo de Laguna, de Navarra, de Barañáin, y empecé con 8 años gracias a una persona, Lidia Murzabal, y estuve ahí en el equipo de Laguna hasta los 20 años. Y a partir de los 20 años hasta ahora estoy en el Atleti. La verdad que no sé si estuve viendo el partido, pero no me acuerdo de si estuve convocada o no, pero algo de eso ya me acuerdo. Pues la verdad que a mí Lezama siempre me había impresionado como jugadora rival en cuanto al campo, a las instalaciones, la afición y me impresionó mucho. Pues anteriormente el Atleti me parecía un equipo que siempre ha estado ahí arriba y que me parecía un equipo con jugadoras muy buenas y que siempre ha estado pues ahí arriba pues para ganar títulos como la Liga, la Copa y siempre daba gusto jugar contra ellas. Pues la verdad que sentí una alegría inmensa porque era mi primera vez que ganaba a un equipo muy grande como es el Atleti y la verdad que fue un penalti que nos pitó y que ganamos 0-1 y que bueno, parecía que hubiésemos ganado la Liga contra un equipo muy grande. Pues la verdad que estaba jugando la temporada pasada en el Laguna y que pues me llamó Íñigo Juaristi y la verdad que cuando me llamó pues me dio una alegría inmensa y también di muchas vueltas, pues estuve hablando pues con los familiares, los amigos y sentí pues una inmensa alegría porque el trabajo y esfuerzo que estuve haciendo pues al final llega la recompensa y se agradece. Pues la verdad que debuté y metí 2 goles y ya pues mis compañeras me decían como que no tenía que meter contra el equipo de antes, pero que tenía que meter para otros partidos. Metí los goles, pero por lo menos no lo celebré y me da un poco de pena, pero no. Pero tenía que ayudar al equipo que estaba, como es el Atleti. Sí, la verdad que fue un golpe muy duro para Navarra y también para las jugadoras navarras y en mi caso también fue muy duro porque no había un equipo grande en la máxima categoría como debería de haber un equipo, el nombre sea Laguna, Osasuna, quien sea, pero la verdad que fue un golpe muy duro para Navarra y para mí personalmente muy duro también. Sí, la verdad que mis compañeros me pedían que metiera más goles y también quería pues, jugar y poco a poco ya pues, me fui adaptando al equipo y poco a poco fue bien. El primer año, bueno, también estuve lesionada pero bueno, y la verdad que perdimos contra el Barça el último partido en San Mamés y un palo muy duro, pero bueno, una experiencia dentro que cabe positiva, de todo se aprende. Buah, pues jugar en San Mamés fue, vamos, impresionante y fue el sueño perfecto, porque jugar en San Mamés con una afición impresionante que te apoya en el campo y sientes esa sensación con 30.000 personas o más y la verdad que fue impresionante, vamos. Sí, la verdad que es distinto porque la final fue la Copa en Ceuta, la verdad que muy lejos, pero bueno, y como decías, tenía que ser un campo neutral y la verdad que fue distinto, pero jugamos muy bien, pero no merecíamos ganar la Copa porque hicimos un partido muy bonito y nada, pues llegamos a prórroga y los penaltis perdimos, la verdad que el fútbol es injusto, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, la verdad, por ejemplo, en mi caso, pues que tengo sordera y así, pues no hay nada imposible en esta vida, en esta vida todo es posible y eso sí, tienes que intentar esforzar el doble que tus compañeras, pero tanto en el trabajo, en los estudios, en el fútbol, siempre hay que hacer el doble de esfuerzo. Y la verdad es que supera un mogollón de barreras, pero al final el trabajo ha sido muy duro y poco a poco, y ahora mismo también estoy trabajando muy duro para estar en lo máximo posible. Pues la verdad que poco a poco el fútbol femenino pues, se está haciendo cada vez más caso y pues tiene que haber más protagonismo, que se tiene que avanzar las cosas más, pero yo creo que va avanzando. Pues la verdad que me parece muy mal, me parece muy justo y que como es un mundial que debería de jugarse en campo natural como chicos por ejemplo, pero por ejemplo en nuestra liga hay 3 equipos ahora que estamos jugando en campo natural. Pero eso es una liga, pero en un mundial que es algo que todo el mundo, toda jugadora quiere jugar ahí, debería jugar en natural, porque es un paso más hacia adelante, pero me parece muy injusto, en mi opinión. Pero la verdad que el partido anterior contra el Albacete fue un pinchazo tremendo, con sabor a derrota, pero no estuvimos muy finas, pero bueno, dentro de lo que cabe un punto no está mal. Y ahora, pues este sábado que nos espera un partido muy importante en el Levante, contra el Levante, en Lezama, perdón, y la verdad que nos esperamos un Levante atrás bien cerrado, pero alguna jugadora arriba tiene importante y yo pido pues, a la afición que venga a Lezama a vernos y que nos apoye mucho porque la verdad que el apoyo es muy importante para nosotras.
Pues como yo en casa tengo granja de cerdos, me gusta el chorizo de los cerdos que hacemos en casa, y luego también la tortilla de patata que hace mi madre. La Coca-Cola Cero. Me gustaría el Caribe, pero mi pueblo Biurrun es un lugar perfecto. Jugar a fútbol y también estar en el pueblo Biurrun y luego también trabajar en mi casa, pues en la granja y en el campo. La canción Bailando de Enrique Iglesias. Me ha gustado siempre, bueno, Vero Boquete, que es una jugadora muy importante a nivel mundial, o sea, a nivel de España, perdón. Pues me gusta mucho Miquel Rico. Pero la verdad que Alasne es una jugadora muy importante en el equipo y que la verdad que está trabajando muy bien y súper simpática y por ejemplo que juega delante mía, pues la verdad que me aporta muchísimo y una jugadora muy especial. Sí, a veces la tengo que chillar pues, en momentos puntuales y así, pero ella también me ayuda, yo también le ayudo a ella cuando estamos atacando, pues le ayudo y así.